el más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Dios, el más grande y digno de alabar. Yo pude al enemigo derrotar. El gozo de mi vida eres tú. Dígale a su hermano. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser. Mira a su hermano que está al lado y dígale: Dios, el más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Dios, el más grande y digno de alabar. Me ayuda al enemigo derrotar. El gozo de mi vida eres tú. ¡Fuerte! Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser. Adoren al Señor. Que podamos cada uno entrar en su presencia. Señor, yo quiero levantar
mi ser. Bienvenido a compartir la palabra del Señor. Hoy, en la continuidad de nuestra serie Cultura de Reino, vamos a ver la tarea de los ministerios. Para comenzar, veremos, primero que nada, la tarea de los ministros. Efesios capítulo 4, verso 11, nos dice lo siguiente: y él mismo, hablando del Señor Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Aquí tenemos claramente definida la tarea de todos los ministros de Dios: perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Seamos apóstoles, seamos profetas, seamos evangelistas, seamos pastores o maestros, todos a una tenemos una sola responsabilidad: perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Cada reunión debe ser un tiempo de capacitación para el pueblo de Dios, un tiempo de preparación para la obra del ministerio. Aquí ya tenemos entonces nuestra primera conclusión del tema de este día. Diga por favor conmigo: la tarea de los ministros en la cultura de reino es perfeccionarme para la obra del ministerio. Bien, teniendo en claro ya la obra de los ministros, que es capacitarnos para la obra del ministerio, tenemos que saber cuál es la obra del ministerio. Esa será nuestra segunda porción de este día, será nuestro segundo tema que vamos a estar tratando. La obra del ministerio, esa obra para la cual usted debe ser perfeccionado. Mire lo que nos dice Jesús en Marcos 16:15, por ejemplo, nos dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Aquí tenemos la primera etapa de lo que es la obra del ministerio: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Todo creyente fue llamado a ser perfeccionado para esta obra. Usted puede considerarse un salmista, o que tiene el ministerio de la danza, o pasillero, o tantas otras cosas que los hombres inventan para entretener a los creyentes. Pero debo decirle, por la palabra de Dios, que si usted no está cumpliendo con la tarea de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, usted está perdiendo el tiempo, usted se está entreteniendo y no está haciendo la voluntad de Dios. Predicar el evangelio a toda criatura es lo más básico que debe hacer, no uno, todo creyente. Si usted es un discípulo del Señor, usted tiene que estar haciendo lo que el Señor lo llamó a hacer: predicar el evangelio a toda criatura. Después viene lo siguiente. Mateo 28:19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Preste mucha atención, porque en la primera parte de este versículo nos dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Se da cuenta que aquí se explica por qué Jesús dijo: yo soy el camino. Uno está en el camino cuando está yendo por todo el mundo a predicar el evangelio, y uno está en el camino cuando va a hacer discípulos a todas las naciones. La iglesia no es vengan
sino la iglesia es vamos a cumplir la tarea. Hay mucha gente que se pasa años y años yendo a un lugar a reunirse, pero no está cumpliendo con la obra del ministerio para la cual debe ser perfeccionado por sus ministros. Entonces, usted puede pasarse una vida entera haciendo reuniones o asistiendo a reuniones, a vigilias y encuentros, pero si usted no está siendo capacitado para ir a predicar el evangelio a toda criatura y después, segundo, ir y hacer discípulos a todas las naciones, pues entonces usted no está cumpliendo la obra del ministerio. Permítame que con mucho amor le pueda decir la verdad, porque la verdad es la que le hace libre. Recuerde entonces, primero es aprender a predicar a toda criatura y segundo, a hacer discípulos a todas las naciones. Si el trabajo que usted está haciendo en su congregación es un trabajo local y usted no está mirando las naciones, usted no tiene la visión de Dios, porque la visión de Dios para la iglesia es que tengamos nuestros ojos puestos en todas las naciones, ¿sí? Entonces, el trabajo que usted está haciendo tiene que terminar repercutiendo en todas las naciones, comenzando, por supuesto, por el lugar en el cual usted vive. Bien. Ahora, ¿cómo se aprenden a hacer estas dos cosas? ¿Sí? Primero que nada, ir a predicar a toda criatura y segundo, a hacer discípulos. ¿Cómo se aprende? Esa es precisamente la tarea de los ministros del reino, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, como ya lo vimos en el primer punto. O sea, la iglesia debe ser perfeccionada para que cumpla esta tarea. Y la primera perfección o el primer perfeccionamiento tiene como propósito de que usted aprenda a ir por todo el mundo a predicar el evangelio. El evangelio es la buena noticia. Pablo nos enseña que nosotros fuimos llamados a esto. El mismo apóstol Pedro nos dice que nosotros debemos ir por el mundo para hablar a la gente contando las cosas que el Señor ha hecho para con nosotros, que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, ¿sí? Entonces, debemos ser capacitados para predicar el evangelio a toda criatura y debemos ser perfeccionados para hacer discípulos. Esa es la tarea que deben llevar a cabo los ministros de Dios, ¿sí? Ahora, ¿cómo extendemos el reino de Dios? Eso lo explica el apóstol Pablo aquí en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Podríamos respondernos a la pregunta, ¿cómo extendemos el reino de Dios? Extendemos el reino de Dios buscando hombres y mujeres fieles que sean idóneas para enseñar también a otras. Así es como nosotros llegamos a las naciones. Comenzamos entrenando un grupo de 5 personas y hoy somos miles en las naciones llevando a cabo esta tarea. En nuestro caso, ya estamos en el tercer nivel, ¿no? Porque ya hemos encontrado hombres y mujeres fieles en las naciones, a quienes hemos capacitado, a quienes hemos perfeccionado, y hoy ellos están entrenando a otros para la gloria del Señor, cumpliendo así la obra del ministerio. Yo bendigo al Señor por haberme dado el privilegio, haberme hecho este santo llamamiento de estar capacitando, perfeccionando al pueblo de Dios para la obra del ministerio. Diga conmigo, por favor, la obra del ministerio es predicar a todo el mundo, hacer discípulos a todas las naciones y buscar personas fieles que sean idóneas para enseñar a otros. Son las 3 cosas que tiene que hacer la iglesia. Todo lo de Dios es trino. Podríamos decir que la tarea de la iglesia es una tarea de enseñanza, es una tarea de magisterio. Entonces, como la enseñanza terrenal, usted tiene primaria, media o secundaria, como le llamamos aquí en la Argentina, y universitaria. Bueno, primaria sería ir a ser discípulo, ir y a predicar el evangelio a toda criatura. Secundaria o media sería aprender a ser discípulos e ir a ser discípulos a todas las naciones. Y tercero, ¿no?, universitario, sería
precisamente esta parte, ¿no? Que es la de perfeccionar a los santos, buscando a hombres que sean fieles para enseñar también a otros. Bien, ya sabemos cuál es la tarea de los ministros, que es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, y también sabemos cuál es la obra del ministerio. Entonces, nuestro tercer punto nos indica qué es lo que debemos hacer. No debemos perder el tiempo. La palabra de Dios nos llama la atención con respecto a no perder el tiempo. Mire lo que nos dice Efesios capítulo 5, verso 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Este versículo nos muestra que hay solo dos formas de vivir el Evangelio: como necio o como sabio. Ahora, ¿cómo saber si andamos como necios o como sabios? La respuesta la tenemos en el versículo siguiente: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aquí la palabra de Dios nos dice con claridad meridional que andamos como sabios cuando aprovechamos bien el tiempo. Y si no aprovechamos bien el tiempo, bien, entonces andamos como necios. La pregunta es, ¿cómo andamos por casa? ¿Cómo está usted andando en el Señor? ¿Está andando como sabio o está andando como necio? Iglesia querida, nosotros fuimos llamados a no perder el tiempo, a no andar como necio. En mi caso, si en cada reunión aprovecho para perfeccionarle a usted, pues entonces ando como sabio. Pero si no aprovecho bien el tiempo, no solo le hago perder el tiempo a usted, sino que todos andamos como necios. Esta es la razón por la cual debemos prestar tanta atención a lo que nos dice el versículo siguiente, Efesios 5:17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Quiero llamar su atención a lo que dice la primera parte de este versículo. Por lo tanto, no seáis insensatos. Recordemos que en los versículos anteriores el apóstol Pablo nos viene diciendo que no andemos como necios, perdiendo el tiempo. Y aquí nos dice que no seamos insensatos. Mire todo lo que se puede llegar a hacer por no cumplir la palabra del Señor. Necios e insensatos. ¿Cómo evitar ser insensato? La respuesta está, como de costumbre, en la palabra del Señor, y aquí no está muy lejos, está en la segunda parte del mismo versículo, siendo entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Sí? Podemos evitar ser insensatos conociendo cuál es la voluntad del Señor. Ahora, la pregunta que viene es, ¿cuál es la voluntad del Señor con respecto a los ministerios? Recordemos, Efesios 4:11 dice, y Él mismo constituyó, el Señor constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Está clara la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que todos los ministerios trabajemos para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Por lo que si no lo hacemos, entonces andamos como insensatos, dice la palabra del Señor. Oh, yo sé que usted debe conocer a muchos predicadores que le encanta hablar sobre las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas. Pero cuando miramos su labor, no están ellos cumpliendo con la voluntad del Señor y por lo tanto le caben las generales de la ley. Ellos mismos son insensatos. Oh, eso es muy malo para ellos, ¿no? Ahora, muy mal para estos predicadores porque son ciegos guías de ciegos. Hacen culto, vigilias y un montón de encuentros y entretenimiento, pero no están guiando a la iglesia a cumplir la obra del ministerio. Y si entonces usted no está yendo por todo el mundo a predicar el evangelio, si usted no está yendo por todo el mundo a hacer discípulos si nosotros no estamos buscando personas que sean fieles
¿no? E idóneos para enseñar también a otros, pues entonces andamos como necios y andamos como insensatos. Qué mal que hayan hombres y mujeres que por no conocer la palabra del Señor hacen un tipo de religión paralela usando el nombre del Señor, pero desviando del propósito a la iglesia, ¿no? Viven haciendo culto sin tener un plan educacional para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y entonces van al culto, vuelven del culto y siempre son iguales, no cambian. Porque la persona cambia cuando conoce la verdad es la que le hace libre. Y entonces usted tiene que saber la verdad es que usted fue llamado para que sea entrenado para ir por todas las naciones predicando el Evangelio, y usted fue llamado para ser entrenado, para que aprenda a ser discípulos, y usted tiene que ser entrenado para poder encontrar hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. Esa es la obra del ministerio. Después, todo lo demás son adornos. La adoración, las reuniones de confraternidad, todo lo demás es accesorio. Pero la obra del ministerio es esta. Y si no estamos haciendo esto, iglesia querida, pues entonces no estamos haciendo la voluntad del Señor. Oh, yo ruego al Señor que el Señor abra los ojos de su entendimiento y usted pueda entender cuán importante es saber lo que usted tiene que hacer. Porque, mire, está expuesto, si no, como dice la palabra del Señor, a muchos peligros, ¿sí? Ahora, de la misma forma que digo que qué mal que están aquellos predicadores que hacen perder el tiempo a la gente, también debo decir que mal, muy mal, es lo que hacen aquellos que tienen en claro lo que tienen que hacer, porque han sido perfeccionados para llevar a cabo la tarea y no lo están haciendo. ¿Sí? Porque podemos quedarnos en la crítica de aquellos que no hacen la obra del Señor o que no capacitan a su gente. Usted se puede gozar porque está en un lugar donde recibe perfeccionamiento en forma permanente. Pero quiero decirle, mi querido en Cristo, mi querida en Cristo, que si usted no cumple con la tarea del ministerio, usted está sujeto a lo que nos enseña Jesús aquí en Lucas capítulo 12, verso 47. Miren lo que nos dice. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Podemos decir que muy mal por los predicadores que pierden y hacen perder el tiempo a sus oyentes. Pero también la palabra del Señor nos dice, muy mal quienes conocen la voluntad del Señor y no viven conforme a ella, porque recibirán muchos azotes por andar perdiendo el tiempo. Mire, a pesar de que esto lo dice el mismo Jesús, son muchos los que ignoran, cumpliéndose lo que dice el profeta Oseas capítulo 4 verso 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El que no tiene conocimiento piensa que los azotes que recibe del Padre por no estar cumpliendo con la tarea son una lucha del diablo. Y los predicadores le dicen, sí, hermano, es una lucha del diablo. A ver, muchísimas de las cosas que nos suceden a nosotros debemos saber que es consecuencia de que conociendo la verdad y el propósito de nuestra vida no lo estamos cumpliendo, sino que andamos como necios, como insensatos, perdiendo el tiempo. Por eso es tan importante entender cuál es la obra del ministerio. Es precioso hablar de cultura de reino, pero la cultura del reino hace que los hombres y las mujeres del reino sean cultas. ¿Y cómo cultivamos a los integrantes del reino de Dios? Capacitándolos a cumplir su misión de ir a predicar el evangelio a toda criatura. Después, ya en su segundo proceso de estar haciendo discípulos en todas las naciones. Y por último, buscando a otros que sean fieles, ¿no? Y que sean idóneos para enseñar también a otros. Y no andar perdiendo el tiempo, ¿sí? Como vimos en el primer punto, en cada reunión, en cada encuentro que yo tengo con ustedes, ya sea
a través de un estudio bíblico, ya sea de una predicación como el día de hoy, ya sea en un tiempo de oración como nos sucede los miércoles. Mi tarea es perfeccionarle para la obra del ministerio. Por eso debo animarle a cumplir su tarea. Debo decirle que se ponga en pie y vamos a llevar a cabo la tarea, mi querida hermana en Cristo, para que no termine siendo reprendido ni menos azotado por el Señor, por no hacer su voluntad. Por eso espero que usted esté atento a lo que hoy estamos compartiendo por medio de la palabra del Señor. Bien. Diga conmigo, por favor, conociendo la voluntad de Dios, no debo perder el tiempo para no ser azotado por el Señor. Bien, y lo último, vamos a la recompensa, ¿sí? Porque mire, la salvación es un regalo de Dios, ¿sí? Nosotros fuimos salvos por la pura gracia de Dios, no por obras, pero para que nos vaya bien aquí en la tierra. Para que no vivamos azotados por el Señor, tenemos que cumplir con nuestro propósito. Tenemos que cumplir con la tarea del ministerio, que es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, primaria, de todo creyente, básico, de toda creyente. Segundo, hacer discípulos a todas las naciones o en todas las naciones, secundaria o medio, ¿sí? Y tercero, universitario, buscar hombres fieles e idóneos que, habiendo sido capacitados, puedan enseñar también a otros. Amén. Ahora, esa es la tarea que tenemos que llevar a cabo y ya vimos en el punto anterior que no podemos andar perdiendo el tiempo para no terminar azotados de parte del Señor. Pero a su vez la palabra del Señor nos enseña que usted, si cumple con la palabra del Señor, va a recibir una recompensa. Porque vuelvo a insistir, la salvación es por gracia. Pero para que le vaya bien a usted sobre esta tierra, usted tiene que vivir en obediencia. Y entonces, si usted vive en obediencia, tendrá recompensa. Y si vive en desobediencia, usted recibirá azotes de parte de Dios. ¿Sí? Bien. Vamos ahora sí al punto de la recompensa. En nuestro último punto, como les decía, veremos la recompensa de estar cumpliendo con la obra del ministerio. Leamos, por favor, en Lucas 12:43. Miren lo que dice la palabra del Señor. Bienaventurado. Recuerde que la palabra bienaventurado significa doblemente feliz, ¿sí? O muy feliz. Aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Aquí nos dice que será bienaventurado el siervo, la sierva, cuando su Señor viniere y le halle cumpliendo con la obra del ministerio, que es, ya sabemos, predicar el Evangelio a toda criatura, es hacer discípulos en todas las naciones y es buscar a hombres fieles e idóneos que sean capaces de enseñar también a otros, ¿no? Ahora, mire la recompensa, Lucas 12:44. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Aquí tenemos la recompensa de quienes, habiendo aprendido lo que es la obra del ministerio, son hallados por el Señor haciendo hoy su voluntad. Los pondrá sobre todos sus bienes. Espero que después de ver esta gran recompensa, ponga todo de sí para no andar como necio, como insensato, perdiendo el tiempo, sino que ande como sabio, cumpliendo con el propósito de su vida. Si cumplo, diga conmigo por favor, si cumplo con la obra del ministerio, el Señor me pondrá sobre todos sus bienes. Bien, vamos a repasar estas 4 cosas que aprendimos en este día. Diga conmigo, por favor, hoy aprendí que la tarea de los ministros en la cultura del reino es perfeccionarme para la obra del ministerio. La obra del ministerio es predicar a todo el mundo, hacer discípulos en todas las naciones y buscar personas fieles que sean idóneas para enseñar a otros.
conociendo la voluntad de Dios, no debo perder el tiempo para no ser azotado por el Señor. Si cumplo con la obra del ministerio, el Señor me pondrá sobre todos sus bienes. Bien, ya estamos sobre el final de esta exposición y creo que es un momento de reflexión. El Señor ha puesto delante de usted la vida o la muerte. La vida haciendo la voluntad del Padre o la muerte siendo azotado, disciplinado por Dios, recibiendo muchos azotes por ser un desobediente. Yo quiero decirle que si usted hoy descubrió que ha andado como necio, perdiendo el tiempo de culto en culto, de encuentro en encuentro, de lugar en lugar, pero no está haciendo la voluntad de Dios, no está predicando el Evangelio a toda criatura, no está haciendo discípulos y usted no está buscando a otros hombres y mujeres fieles que sean idóneos para enseñar a otros, usted está perdiendo el tiempo. Por eso lo animo a que hoy usted, si descubrió esto, primero que nada le pida perdón al Señor, ¿sí? Y lo animo a ponerse de pie para involucrarse en el ministerio. Si usted es parte de nuestro ministerio, sabe que tiene discipulado práctico básico. ¿Para qué? Para que usted sepa cómo desarrollarse, cómo extender el reino de Dios, cómo predicar a toda criatura, ¿sí? Cómo hacer discípulos. Usted todo eso lo tiene en la currícula de enseñanza del instituto. Y lo animo a que usted ponga mano a la obra para que termine recibiendo recompensas y no azotes. Trabajo cada día para que esto sea así y quiero verlo a usted lleno de recompensas. No me gustaría ver como su conductor, como su líder, que el Señor le esté dando azotes en vez de recompensas. Cuando usted recibe recompensas, se alegra mi corazón, porque esa es la consecuencia de que usted está viviendo conforme la voluntad de Dios y no como necio o insensato, desperdiciando el tiempo. Por eso lo animo a que no se pierda nunca una reunión, que no me llegue tarde en las reuniones, que no entre tarde a los tiempos de capacitación, porque todo eso habla de qué es lo más importante para usted. Pero quiero decirle que si usted se pone de pie y toma en serio este santo llamamiento de ser perfeccionado para la obra del ministerio, no yo, el Señor promete que usted será puesto por sobre todos los bienes del Señor. Qué bendición tan grande, ¿no? Ahora usted tendrá una elección: esperar azotes o esperar ser puesto sobre todos los bienes del Señor. Lo invito a que vamos por lo que vale la pena. Vamos por todas las recompensas que el Señor tiene para con nuestra vida. Porque quiero decirle que todo lo que usted aspira humanamente a tener no es nada comparable con lo que Dios tiene si usted está involucrado haciendo la obra del Señor. Lo que ojo no vio, lo que oído no oyó, ni siquiera ha subido al corazón del hombre, es lo que el Señor tiene preparado para usted. No sea engañado por Satanás pensando en que andando como necio va a recibir recompensa. Ande como sabio, póngase de pie e involúcrese en la obra del Señor y entonces podrá estar con gozo en su corazón, podrá ser bienaventurado, doblemente feliz, porque va a recibir las recompensas que el Señor tiene prometidas para su vida. Que el Señor de paz les bendiga grandemente. Gracias al Señor por tener este tiempo de capacitación con ustedes.
Bendiciones. Te amo, Dios, tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta en la noche. En mi vida sí. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo tu voz me has guiado por el fuego. Y cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la
un Dios bueno. Así que por eso podemos aplaudir, podemos decir gloria a Dios, porque Él, nuestro Dios, ha sido bueno.